Hay obras de ingeniería que asombran tanto por el momento histórico en el que se hicieron como por la belleza o la particularidad que al final adquieren. Muchos de esos lugares se convierten en centro de nuestros objetivos cuando los descubrimos en aquellos destinos a los que viajamos, aunque en ocasiones ni siquiera tengan el eco que deberían frente a otros monumentos o sitios de interés. De tal manera, en esta ocasión vamos a detenernos en el Canal de Corinto, una impresionante obra de ingeniería que asombra a todo aquel que lo conoce. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. El Canal de Corinto es una obra de ingeniería que se llevó a cabo en el istmo homónimo a finales del siglo XIX. Para ello, fue necesaria la apertura de un canal excavado en la roca que separa efectivamente la región del Peloponeso con la Hélade, es decir, la Grecia continental. Como resultado, nos encontramos ante un canal con una longitud de 6,3 kilómetros y unos 40 metros de altura. Las obras, que corrieron a cargo del ingeniero István Tur y aprovechaban el antiguo trazado de la época de Nerón, se iniciaron en 1881, con 2.500 trabajadores, y se finalizaron una docena de años después, en 1893. Se comunicaron de tal modo, por fin, las aguas de Corinto con el mar Egeo. Corinto fue una ciudad próspera del Imperio Romano gracias a su situación entre el Golfo Sarónico y el de Corinto, porque era la ruta más corta para transportar mercancías, incluso sin el canal, entre el Mediterráneo oriental y el occidental. Corinto se iba enriqueciendo con el tráfico de mercancías en el Golfo de Corinto, y poco a poco se fue desarrollando la idea de abrir un canal que permitiera a los barcos cruzar desde el Golfo Sarónico y no tener que rodear toda la península del Peloponeso. Junto al istmo se encuentra la bella ciudad de Corinto, a solo unos 78 kilómetros al oeste de Atenas, la capital del país. Fueron muchos los que a lo largo de la historia pretendieron abrir el canal que podemos contemplar en la actualidad, para beneficiarse de esa rápida vía de comunicación. El primero de los gobernantes que barajó la idea fue Periandro, en el año 630 a.C. Entre las dificultades técnicas que para entonces suponía abrir un canal en la roca y las predicciones de las pitonisas, al final la abertura del canal se canceló, sustituyendo la idea por unas rampas que surgían del mar que conectaban con un camino, el Diolkos, precursor de las líneas de ferrocarril, con dos surcos paralelos a ambos lados por el que transitaba una plataforma con ruedas tirada por esclavos o animales y sobre la cual se transportaban los navíos desde el Golfo de Corinto al mar Egeo. Esta calzada de unos 6 kilómetros, pavimentada con bloques de piedra caliza, tenía dos surcos paralelos con 1,5 metros de separación. A lo largo de ellos corrían las ruedas del Oulkos, un vehículo similar a un vagón plataforma que llevaba los botes y que era tirado por esclavos o animales. Las cargas de los barcos que se transportaban se descargaban y se llevaban al otro lado del istmo para reducir el peso. Un sistema que se utilizó hasta el siglo IX. A este lo siguieron otros como Demetrio y de Macedonia, pero un error de cálculo de sus ingenieros, también le hizo desistir ya que se creyó que abrir el canal inundaría la zona o incluso haría que la península del Peloponeso se hundiera en el mar. Adriano, Calígula y Julio César también tenían en mente un proyecto con el que unir ambos mares, pero decidieron no llevarlo a cabo por miedo de que las aguas del Adriático invadieran las del Egeo. Julio César tenía intención de retomar el proyecto, pero su súbita muerte no lo permitió. El emperador Nerón también se animó a realizar el canal, planteó un trazado e incluso cuentan que para arengar a los voluntarios que debían abrir el canal se desplazó hasta Corinto y con un pico empezó a cavar el terreno. Con el trazado del canal definido e incluso los ejes para estimar la calidad del suelo. Pero cuando Nerón falleció, su sucesor Galbe paralizó el proyecto. De tal manera, todo quedó en nada. No fue hasta el siglo XIX cuando la tarea se llevó a cabo al fin. Pero aquel trabajo de Nerón no fue en vano, ya que se aprovechó finalmente para la ejecución definitiva del canal, iniciándose en 1882 y terminando 11 años después. En total se extrajeron unos 930.000 metros cúbicos de piedras y tierra, y desde su famoso puente peatonal hay unos 76 metros de caída. La construcción del canal fue una gran hazaña de la ingeniería de su época. Los retos eran inmensos, sobre todo teniendo en cuenta las herramientas disponibles en la época. Los trabajadores, a menudo equipados únicamente con picos, palas y dinamita, tuvieron que excavar en un terreno compuesto principalmente de piedra caliza y marga.
Su construcción costó la vida a unos 2.500 trabajadores, en gran parte debido a accidentes provocados por explosiones de dinamita y derrumbes inesperados. Una de las cosas que más llama la atención ahora con respecto al Canal de Corinto es que nos sorprende por su estrechez, ya que los grandes barcos a los que estamos acostumbrados no tienen nada que ver con el tamaño de los antiguos, de manera que es todo un espectáculo contemplar algún navío gigantesco desplazarse por ese canal tan pequeño. Al fin y al cabo, su anchura es tan solo de unos 24 metros. Este tamaño provoca que solo se pueda atravesar en una dirección cada vez. De hecho, son habituales los espectáculos acrobáticos sobre el canal y constituye una de las atracciones turísticas favoritas para los que navegan a vela deslizarse sobre sus aguas. Los fuertes vientos y las fuertes corrientes también redujeron la navegación de los barcos a través del canal. Por lo tanto, con el paso de los años, el canal ha perdido la importancia económica que alguna vez tuvo. Así se calcula que en torno a 11.000 barcos lo atraviesan de manera anual, muchos de ellos llevando como pasajeros a los turistas. El 9 de octubre del año 2019, la noruega Fred Olsen se adentró en el Canal de Corinto con un enorme buque de 924 pasajeros, el Bramar, y con 195 metros de eslora y sus 22,5 metros de ancho, se convirtió en el barco más grande que jamás lo había atravesado. Las imágenes de aquel evento dejan sin habla. En la zona más estrecha del canal, el casco del barco solo estaba a 70 centímetros de la pared. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis alemanes utilizaron explosivos para provocar deslizamientos de tierra en sus laderas rocosas y arrojaron locomotoras y otros materiales de construcción para bloquear el canal. El canal fue finalmente despejado en 1947 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y reabierto para todo el tráfico marítimo en septiembre de 1948. Al excavar el Canal de Corinto, Grecia ha convertido el Peloponeso en una isla. Este paso marítimo evita tener que rodear esta península, una ganancia de casi 250 millas. Hoy en día, este paso es utilizado principalmente por los turistas y sigue siendo un momento clave de un crucero por Grecia. El canal nunca ha alcanzado la popularidad comercial que se esperaba. Su estrecha anchura impide el paso de la mayoría de los barcos modernos. No obstante, sigue siendo uno de los puntos de paso favoritos de yates y pequeñas embarcaciones de recreo, y ofrece una ruta pintoresca e histórica entre el Adriático y el Egeo, desde el Golfo de Corinto hasta el Golfo Sarónico. Es un lugar muy recomendable para que el turista descubra un lugar que tuvo una cierta importancia, porque permitió en su momento cruzar una zona y evitar así dar un rodeo o simplemente no poder acceder a ciertas zonas. La pasarela ubicada justo en la mitad se ha convertido en un reclamo turístico para aquellos visitantes que quieran contemplar el canal en su esplendor. El Canal de Corinto es uno de esos lugares que nos sorprende, ya que el atravesarlo es como atravesar la propia tierra.